que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Hoy quiero cantar de gozo y de paz. Hoy quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Hoy quiero cantar de gozo y de paz. Hoy quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Amén, amén, amén. Pues muy buenas noches, aquí estamos nuevamente. Este es un ministerio cara a cara con el gran Yo Soy el que soy. Y pues es un privilegio estar aquí nuevamente esta noche, pues dándole gracias al Señor primeramente por la vida, la salud, las fuerzas, el trabajo, por todo lo maravilloso y bueno que ha sido con nosotros. Y pues empezamos un nuevo año y con luchas y pruebas el anterior, pero siempre es de la mano del Señor. Y eso es lo más maravilloso, que entre todas las cosas, circunstancias, situaciones, nunca vamos solos. Vamos de la mano de Él, y que cuando Él está en nosotros y con nosotros, las cosas son diferentes, todo pasa. Y tomado de esa mano, dentro de cada situación, tenemos paz. Y eso es lo más maravilloso, que el amor del Señor y su fidelidad siempre está con nosotros. A veces nosotros le somos infieles, puede decirse muchas veces, ¿verdad? Pero sin embargo, Él permanece siempre fiel. Así que muy buenas noches, aquí estamos y pues vamos a tener un estudio hermoso de la palabra del Señor. Y pues prepare su mente, su corazón, todo su espíritu. Y dígale también: Espíritu Santo, hábleme esta noche. Una palabra entre todas las que se hablen, algo que cambie y transforme mi vida. Y pues de esa manera estamos dispuestos a recibir. Así que muy buenas noches, Dios les bendiga y pues gracias por invitarme nuevamente. No, si usted es de casa, hermana. Gracias. Dios le bendiga por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues, como decía, usted ya es parte de este equipo, ¿verdad? De este ministerio. Y pues nos honra con su presencia estar aquí una vez más. Sabemos que tenía un montón de cositas, ¿verdad? Que sí salían, pero ya gracias al Señor ya estamos otra vez de nuevo y listos para alabar al Señor y pues, buscar más de su rostro, de su presencia. Amén, amén, así es. Amén. Dios les bendiga, qué gusto saludarlos una vez más con la hermana Yoli, iniciando este año 2024, de verdad con el corazón en la mano y buscando la presencia de Dios como nunca antes. De verdad tenemos que hacerlo porque es un año más en la vida de nosotros, pero un año menos para estar en su presencia. Así es. No hay mucho, ¿cómo se podría decir? Mucha voz que está alertando al mundo entero que la venida del Señor Jesucristo es inminente, está muy cerca. Las profecías cumplidas, las señales en los cielos cumplidas, las señales en la tierra cumpliéndose, y no solamente a nivel, digamos, pastoral, pero qué extraño.
Qué extraño que para estos tiempos se ha notado que la iglesia está dividida. ¿En qué sentido voy a esto? Los pastores que somos que venimos de tiempo antiguo, llamémoslo así, hay muchos pastores que somos de la generación de la conciencia. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Y los ministerios modernos no. Los ministerios modernos están en otro ámbito. Yo creo que como que es una temporada que estamos viviendo, que igual dice usted, me uno a su sentir. Es que como que hoy es tan light, pero a la vez como que hay un enfriamiento en lo espiritual dentro del corazón, de esa búsqueda real y genuina. Como que sí lo estoy haciendo, pero como que nomás como para cumplir, como para callar mi conciencia, pero realmente no tenemos esa intimidad, esa entrega, esa búsqueda que te está quemando por dentro desesperada, porque tú quieres esa intimidad con el Señor, tú quieres esa presencia maravillosa, tú quieres estar, pero se nota algo como una frialdad, una indiferencia, que de verdad se queda uno como asustado, como impactado y que dice, Señor, me trae a la memoria como, Señor, las 10 vírgenes, todas hablaban, todos decían, pero ¿sabe qué? Las que fueron llenas de su Santo Espíritu, porque estamos en el instante último donde Él ya está aquí, y solamente al que el Señor le tenga avivado, el que de verdad le busca, Él está diciendo, búscame más, búscame ya se acabó. Pero es increíble que se puede sentir en el ambiente, se puede sentir en el corazón de cómo cada quien por su rumbo. Y da tristeza porque estamos en una lucha. Esta realidad, yo siempre digo, el ámbito natural donde estamos nosotros viviendo es difícil, ¿verdad? Pero estamos en una lucha para una vida eterna con el Señor. ¿Y qué resulta? Que si nosotros pudiéramos ver en el ámbito espiritual, yo siempre he dicho que lo espiritual es más real que esta realidad. Cuando estuviéramos mirando que estaba tanto ángeles como enemigos buscando el alma de una persona y que cuánto vale un alma porque el enemigo te tira con todo por una que tú fuiste, a la cual él te envió y que él es el que la salva. Y te viene de todo por ir con esa persona. Digo, Señor, ¿cuánto? Y lloro y digo, Señor, ¿cuánto vale un alma? Tanto así, que la pelee tanto. Y nos vemos en situaciones y circunstancias envueltos difíciles, pero ¿sabe qué? Voy de la mano del Señor. Y nomás lo único que uno dice, alcanza uno a decir, ¿sabe qué? Esto va a pasar. Como todo ha pasado, porque todo está en las manos de Él. Es increíble. Es algo tremendo. Mire que usted está comenzando esta tarde, hermana Yoli, con algo que el Señor Jesucristo advirtió. Usted tocó el tema de las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿cierto? La parábola de las 10 vírgenes. Pues es el y dice algo tremendo que en el verso 5, que tratándose al esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y es lo que realmente pues uno está viendo. La iglesia está... ¿Cuándo cabecea uno? Cuando está dormitando, que está... Cuando está cansado o cuando está en confort. Cuando está, pues, a veces por el cansancio y a veces tanto en el confort que igual no pasa nada. Exacto. Estamos tranquilos, estamos como si aquí no pasara nada. Estamos creyéndole más a lo que se dice en los TikToks y lo que se dice en el Facebook que realmente a la palabra de Dios. Pues es que la cosa... Y una cosa, hermana, que usted está hablando y lo acabó de decir, y es que ¿cuánto vale un alma realmente o cuál es el valor de un alma para que Satanás se atreva a pelearla? Sí, para que el enemigo se atreva a pelearla. Pero la pelea que él hace, y es algo muy tremendo que encuentran en las Sagradas Escrituras, no es con armas, no es de la manera que, inclusive, no es ni de la manera que nos enseñaron a nosotros en el Evangelio pasado. Lo hace de una manera tan sutil que está volviendo el Evangelio realmente en algo tan light, como usted lo está diciendo, algo tan, con mi esposa Daniela hemos hablado, tan simple que solamente se está acudiendo a las iglesias, es para como usted lo reafirmó, para que esa conciencia se acalle, como para cumplir, como para sentirme que soy cristiano ya. Pero se está alejando la iglesia del verdadero evangelio, se está alejando la iglesia de la palabra de Dios a teologías humanas. O sea, ya viene prácticamente desde el año 2000 para acá, ha sido paulatinamente el proceso en que la iglesia se ha venido degradando por alejarse de la palabra de Dios.
Y hoy en día ni se busca a Dios realmente, o la mayoría no buscan a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Muchos no están buscando a Dios por su salvación, sino lo buscan es por el milagro, o por el momento, o por solucionar su problema del instante. Pero no se están preparando, no se está preparando la mayoría de la iglesia para encontrarse con su Señor. Y todas las señales están dadas en los cielos y en la tierra, como el Señor lo advirtió en Mateo 24. ¿Sí? Igual, lo que usted acaba de tocar, el tema de las parábolas de las 10 vírgenes, estamos en pleno auge de eso. ¿Sí? Donde algunas tienen su lámpara y su vasija llenas de aceite. Oh, y David lo dijo muy claro en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero vemos que la iglesia se apartó de la palabra de Dios a teologías humanas. No leen la Biblia, no hacen su devocional, no tienen esa intimidad de oración, ni en lo privado, ni en su vida normal. Solamente es como si estuvieran yendo a un club miércoles y domingos, que es más que todo que las iglesias ahora están optando por ir a buscar de la presencia del Señor. Pero ¿quién está yendo a su palabra? Por eso estamos encontrando tanta frialdad y tanto adormecimiento en la iglesia, y la iglesia no se está preparando, y estamos viendo señales tremendas en toda la faz de la tierra. No hay una sola nación del mundo que esté en paz y esté en tranquilidad. En todas hay caos. Estamos en pleno auge de las guerras, rumores de guerras, Desastres naturales. Ya iba a decir la palabra, pero me bloquean. Estamos en un periodo donde estamos viendo el sistema de salud, que no termina uno cuando ya hay otro y sale por una variante por aquí, por allá, antes peor. Y estamos viendo donde el mundo en general se está preparando para no enfermarse, pero no para la vida eterna. ¿Sí? Eso es delicado. Si en los noticieros hablan que viene una crisis de salubridad, todo el mundo se prepara, todo el mundo, por ejemplo, corre a su tapabocas, sus vacunas, lo que sea. Pero ¿quién está acudiendo a la palabra de Dios realmente para prepararse para la venida del Señor, que está hoy en día, sí es más inminente que nunca? Hoy en día sí. Tanto por el estudio de los jubileos, por el estudio de lo que el judaísmo está haciendo, lo que la iglesia está haciendo, lo que el catolicismo está haciendo, lo que las religiones están haciendo, todo está cumplido. Todo está cumplido, y en cualquier momento se va a producir lo que dice ahí en Mateo 25, verso 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Escuche, a la medianoche. Estábamos hablando con mi hijo Carlitos hace unos 2 días, ¿cierto? 2, 3 días, sobre el tema del reloj que rige el mundo, el reloj profético. Y tremendo, hermana Yoli, que a estas alturas de la vida hay mucho cristiano que desconoce el famoso reloj, ¿sí? En el cual las Naciones Unidas lo van moviendo para la medianoche. Y no es casualidad ni es coincidencia que el Señor Jesucristo lo haya advertido hace 2023 años, y la misma organización o las Naciones Unidas lo estén manejando y tengan el reloj atómico y el reloj profético. Y estamos... Creo que habíamos visto que estamos a minuto y medio. Dicen las Naciones Unidas, estábamos hace 2 días, 3 días, a minuto y medio de la medianoche. Y la palabra de Dios es muy clara, y vuelvo y lo repito, Mateo 25, 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y cuántas personas vamos a estar preparados para recibirle? ¿Cuántos de ustedes? Y con dolor en el alma uno tiene que pronunciarlo como ministro del Evangelio. En ese momento, ¿le van a creer más al Blue Beam? Que eso es lo que va a pasar. Que como ya está el pleno Blue Beam en auge, fíjense que aquí en los Estados Unidos ya lo estrenaron, ¿cierto? Entonces más de uno va a estar dormitando tranquilo diciendo, no, eso es el Blue Beam. Y vino el Señor y se cerraron las puertas. Por eso tenemos que prepararnos. Es que hay una cosa importantísima, y es que cuando usted entra a la palabra de Dios, la estudia, la escudriña, ella te lleva a hacer todo lo que realmente debemos hacer para estar preparados.
desde estar orando, desde volver a la verdadera adoración, de volver a la verdadera oración, a la intimidad con Dios. Y vamos a ver ahorita lo que es la armadura de Dios en Efesios 6. Y le pido que saque su Biblia, mi amado hermano. Efesios 6, verso 10 al 20, y lo vamos a analizar. Para entrar a ver lo que introdujo la hermana Yoli, que es una triste realidad en que se está viviendo en muchas iglesias, porque solamente vemos shows, espectáculos y vemos cantantes y adoradores. Pero no estamos viendo a las personas realmente en esa adoración en espíritu, escuche, y en verdad. Están cantando en espíritu, que es mucha emoción. Y en verdad, ¿cuál es esa verdad? La verdadera adoración y alabanza. Pues que significa una entrega, una intimidad, una comunión con el Señor. Y no hablamos de que toda la gente está desenfocada, solamente que aquel que de verdad le busca, el Señor le está dando toda la pauta de estos tiempos y de lo que hay que hacer, que es lo más maravilloso. Que Él es el que te está guiando y te está enseñando y te está mostrando, hey, esto es así, 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 así. Pero ¿qué lo hace? La comunión, la intimidad, esa unidad, es una unidad en Él. Y entonces, venga lo que venga, Él te va a decir, esta es la realidad, esto no, esto es mentira, esto es verdad, esto es así y así. Pero no se obtiene de una manera fácil o sencilla, solamente es en una intimidad, en una comunión y escudriñando la palabra. Y escudriñarla de principio a fin. Total. Y la revelación está ahí, está escondida, está guardada, es una perla que está escondida, pero que hay que buscarla. Hay que buscarla. Y como dice el hermano, todos nos preparamos para un sistema de salud que puede afectarnos, sí, pero lo más principal. Es nada más como preguntarnos, ok, si hoy fuese mi último día, ¿qué haría yo? Y porque realmente hoy puede ser el último día y mañana va a ser mi último día porque no lo sé. Y si lo hacemos de esa manera, yo creo que cambiaríamos un poco. Y nuestra prioridad es buscar al Señor y de ahí buscar a todos los demás. Exacto. Vivir en amor con los demás. Cambiaría nuestra forma de ver las cosas, de sentir. Y el Señor haría su obra perfecta en nosotros. Solo que el enemigo sí, de una de otra manera siempre está distrayendo a las personas. Una persona se levanta temprano y lo primero que mira es su teléfono. Por si va a cualquier cosa, ¿verdad? Y realmente esa es una manera en que el enemigo te roba todo tu tiempo, que es el del Señor. Tu primer pensamiento y el segundo y el décimo y el de todo el día es Él, es Él. Tú apenas abres tu teléfono, Él ya te metió todo y usted ni se meta porque quiere buscar algo y ya le gustó esto, porque el mismo teléfono sabe qué le gusta a usted y eso le va a estar dando. Y le está robando el tiempo que es el principal para estar con el Señor y llenar esa lámpara. Para eso se creó la inteligencia artificial. Es la famosa industria del entretenimiento. ¿Y qué roba? Roba tu tiempo, roba tu mente para que no pienses, no busques, no te concentres en escudriñar, en Señor, revéleme, Señora, hábleme, mire, la situación está bien difícil, ahora puedo mirar que esto está pasando así, 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 pero Señor, deme su estrategia. Señor, ¿cómo debo de orar? Usted es el Señor, y esa era mi oración, que yo le decía, Señor, y el Señor es mi testigo y sus ángeles hoy, que yo le decía, Señor, deme la estrategia, revístame, ahora sí, revístame con toda la armadura y deme la estrategia, porque usted lo da, es que usted está hablando para lo que se tenga que hacer. ¿Y sabe qué es lo que dice? La familia, los hijos, vayan por ellos, pero vayan ya. Entonces me ha tenido una cosa tremenda y Él es mi testigo y con todo temor y temblor digo, es tiempo ya de levantarnos por los hijos. Y como siempre yo decía, y los que me conocen sabrán que siempre decía, si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer por sus hijos? ¿A quién le va a doler más a sus hijos si no es a usted? Y si a usted no le duele, pues no espere que alguien más. Sí. Entonces nos toca pararnos. Este es el tiempo de levantarnos por ellos. Y el estar a veces en los lugares donde solamente se da la palabra, pero no es realmente como Él la quiere, la que Él quiere, lo que Él quiere hablarnos, decirnos y enseñarnos. Y la gente se siente tranquila porque calmaste tu conciencia, estuviste en algún lugar. Y porque hay otra que dice, no dejes de congregar. ¿Y qué hace? Pues sí me congrego, pero sabe que me congrego y vivo de lo que alguien me da. No sé si está bien, si está mal y si realmente el Espíritu Santo dijo que eso quería hablar hoy, pero con eso me conformo. Pero ¿sabe qué? Esto es personal. Así es. Mire que me viene a la mente un jovencito que salió en el TikTok, ahorita que está hablando usted, ¿verdad? Tenemos que poder dominar ese
Facebook o TikTok. Decía el muchacho, dice, este es mi último TikTok que les voy a hacer. Dice, he hecho muchos TikToks, dice, pero todos los que he estado haciendo hasta ahorita me han llevado a mucha fama. Dice, pero yo siento en mi espíritu, porque él es cristiano, dice, yo siento en mi espíritu que yo me estoy haciendo más y más, estoy agarrando mucha fama. Dice que es lo que todos queremos, fama, y queremos más likes, queremos que toda la gente nos quiera. Dice, pero en verdad, dice, todo eso, dice, yo sé que me está apartando de Dios. Dice, y ahorita mismo les digo, me aparto del TikTok, dice, porque me ha traído muchas cosas, dice, que yo hasta cierro el teléfono y miro la pantalla, dice, del mismo enemigo. ¿Qué tan fuerte no será todo eso? Digo, yo sé, es que se meten en la mente y empieza a mirar cosas que ni están, yo creo, allí, ¿verdad? Pero también el enemigo trabaja de una forma muy... ¿De qué nos sirve? Está escrito en la palabra, ganar el mundo y perder nuestra alma. Y qué sabio de ese hombre, ¿verdad? Ese varón, ese joven, porque es un joven. Y dijo, hasta aquí nada más, he llegado, ya eso de la fama y todo eso, se queda en un lado, dice, porque en verdad, dice, mi salvación con Dios es mucho más grande, dice, que el TikTok, dice, y los likes de todos. Vamos a ver un tema hoy, un tema espectacular, y es la armadura de Dios. Pero vamos a ver la verdadera armadura de Dios. Amén. Porque también los nuevos ministerios que salieron del año 2000 para acá han tergiversado todo. Y si usted ve los ministerios modernos, simplemente lo mandan a usted a ayunar, a orar, y pare de contar. Y es, usted ayune, usted ore y usted reprenda demonios. Es lo único que han enseñado desde el año 2000 para acá. ¿Sí? Digo los nuevos ministerios cuando se levantaron los ministerios de la prosperidad, los ministerios apostólicos y proféticos modernos. Y lo digo y vuelvo y lo repito, nunca me cansaré de decirlo con toda la autoridad que me permite el Señor por haber nacido en el año 1970, donde conocí el Evangelio anterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver el libro de Efesios, saque su Biblia por favor, vamos al libro de Efesios capítulo 6, verso 10 y vamos a empezar a analizar para que usted mismo tome conciencia y usted mismo se responda a sí mismo, porque lo importante de la palabra de Dios, mi amado hermano, no es que usted la oiga, no es que la escuche, es que usted la analice cuando la escucha o cuando la lee y usted mismo se autoevalúe, se haga un examen si usted está bien, regular o mal. Si usted está bien o está en saldo rojo. Si usted está cumpliendo o está incumpliendo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios o el cristianismo depende 100% de la palabra del Dios omnipotente. De nada sirve prácticas de tipo religioso si usted no lo hace bajo los parámetros establecidos por el Dios de Israel, nuestro Dios y quien debe ser su Dios. A través del testigo fiel que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios para autoexaminarnos todos, a ver si tenemos realmente la armadura de Dios o estamos protegidos. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios modernos que sacaron el cuento que si usted está en Cristo, entonces a usted el mal no lo va a tocar, que usted está bien. Pero cuando uno mira la realidad de las personas, uno los encuentra en problemas, en situaciones y dificultades terribles y tremendas, que en vez de buscar al perfecto consejero que lo encuentra en la palabra de Dios, acuden a hombres que hasta están peores que cualquiera de los que están pasando situaciones malas. Entonces vamos a mirar si realmente estamos protegidos o no. Y yo sé que algunos se levantan, sí, es que si yo estoy con Cristo, nadie contra mí. ¿Sí? Pero resulta que uno encuentra el ejemplo, por ejemplo, de Job. Lo estamos hablando en estos días. ¿Sí? Job, ¿sí?, fue tocado por Satanás, ¿cierto? Y sabemos la historia, la mayoría de los que leen la Biblia, que él pidió permiso al Señor para tocarlo, ¿cierto? Y lo tocó en todas las áreas de su humanidad, menos en su vida. Pero fue catástrofe tras catástrofe y aún él se mantuvo íntegro sirviendo al Señor. Amén. Vemos el otro caso, que es muy fuerte, por ejemplo, el caso de Salomón. Salomón, un hombre sabio, y todo el mundo se sabe la hermosa historia que cuando niño, el Señor se le apareció y en su conversación le dijo, pídeme, te concederé lo que quieras. Y él dijo, no, dame sabiduría. Y se la concedieron. Pero al final de esos días, dice las Sagradas Escrituras, allá en Reyes y Crónicas de los Reyes, que él se apartó del Señor y se condenó. ¿Ya? Vemos también la historia del rey David, para no meternos entre todos. ¿Sí? También cometió sus errores, sus fallas, ¿cierto? Y terminó en un lecho
¿sí? Cuando era un rey superpoderoso y superamado. Vemos la historia nomás de Pedro, ahí en el Evangelio, cuando el Señor mismo le advirtió a Pedro, se lo advirtió. Dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Ve que él tiene que pedir permiso? Entonces, ¿qué nos va a hacer exentos a usted y a mí de que el mal no nos toque? Y no que haga mal, no es porque esté mal. Y no porque estemos en pecado, porque esa es la teología. También hay muchos equivocados que si alguien estaba enfermo, si a alguien le pasó algo, ¿sí? Es por ejemplo cuando tuve el accidente del dedo, ¿sí? Cuando tuve el accidente del dedo fue ¿cómo se dice? Por no tener precaución de parte mía. Por negligencia mía y desobedecer a la voz de mi esposa cuando me había dicho no salga de la casa, porque estaba en incapacidad. Y yo fui al taller y metí la mano y no hizo falta. Por ahí alguien me escribió, es que por algo es que Satanás lo está tocando. Así me dijo. ¿Y sabe por qué me lo dijo, hermana Jody? Porque me escriben muchas personas al Messenger, pero todos los días infinidad de personas, ¿sí? Y yo no alcanzo, porque soy una persona que vivo ocupada, yo trabajo en lo secular, pero estoy pendiente de las cosas de la iglesia, estoy sirviendo al Señor, estamos con la radio, tengo mi casa, no alcanzo a responderle a todo el mundo, ¿cierto? Y yo en una de esas le respondí, Dios le bendiga. Y ya llevaba varios días que me decía, pastor, hola, ¿usted por qué no saluda? ¿Usted por qué no responde? ¿Usted no sé qué? ¿Sí me entiende? Y le dije, discúlpeme, no tengo el tiempo para responderle a todo el mundo. Me dijo, esa no es la respuesta de un siervo de Dios. Por algo es que Satanás lo tocó. Así me dijo. Y resulta que la palabra de Dios dice que aún el Señor Jesucristo le advirtió a Pedro. Le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Y Pedro estaba en pecado? No. Pedro no estaba en comunión, no, estaba con el Señor. Pedro no estaba metiéndose en la palabra de Dios, la tenía al frente. Que la palabra viva. Vivía con él prácticamente, andaban para arriba y para abajo con el Señor. ¡Qué mayor protección! Y aún así, Satanás los zarandeó. Y la respuesta del Señor me impactó. Que el Señor no se levantó a reprender al diablo. Amén. ¿Sí? El Señor Jesucristo no le dijo, Satanás no me toca a Pedro, porque ya está conmigo. No. El Señor le dijo, yo estoy rogando al Padre para que tu fe no mengüe. ¿Sabe qué es tu fe? Recuerden Romanos 10:10 cuando Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, ¿qué le dijo el Señor? Que cuando él cayera, ¿sí? Cayera, no de su fe, sino cayera, o sea, cometiera los errores que iba a cometer, ¿cierto? No se olvidara de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos levanta cuando hemos caído. La palabra es la que nos sustenta. Y no la predicación de un hombre, es la palabra del Dios viviente. ¿Ya? Entonces, ninguno de nosotros ni ustedes son exentos de que Satanás lo quiera tocar. Y sobre todo, él se mete con aquellos o aquellas personas, hombres y mujeres, que están buscando a Dios en espíritu y en verdad. Con esos son los que más se mete. Si no se busca a Dios en espíritu y en verdad, Satanás ni siquiera se mete con esa persona. Ni un espíritu inmundo, ningún demonio. Los deja. Antes que sean felices, que prosperen, que sean sanos, que tengan lujos, que prosperen en todas las áreas de su vida, como dijo Juan allá en tercera de Juan verso 2, ¿cierto? Y no los toca. Entonces, tenemos que estar protegidos por el Eterno, ¿cierto? Y a usted ni a mí nos va a proteger, ni mi pensamiento. Escuche esto porque va a ser fuerte lo que voy a decir. A mí no me va a proteger mi positivismo, gracias amor por el aporte. A mí no me va a proteger que yo me pare y reprenda en el nombre del Señor Jesús. No me protege eso. Exacto. Y vamos a ver. Digo. Porque cuando iba la mujer aquella con aquellas personas que dijo que cuando estaban echando los demonios. Ajá, que los apóstoles. Exacto. Sí. O sea, ella no pudo hacer nada. ¿Por qué? Exacto. Y vino el padre de familia y le dijo al Señor, ni los apóstoles pudieron. Entonces, eso no me protege. Amén. Ojo con esto. Usted puede ayunar todos los días de su vida. Exacto. Usted puede ayunar los 40 días y las 40 noches si es que puede. Exacto. Porque ningún ser humano tiene la capacidad de hacer lo que hizo el Señor. ¿Cierto? Sí. Eso no lo va a proteger. Lo único que lo protege a uno es la bendita palabra de Dios que more en mi corazón, no en mi mente. Yo me la puedo saber de memoria. Yo puedo recitar el número, la hoja, el capítulo, el versículo, ¿sí? Es capaz de que el diablo se sienta a hablar conmigo de la palabra de Dios.
Así como tú al atrevimiento. Ah, sí, y le va a ganar. Y lo va a ganar porque ese sí se la sabe de Ese la verdad. sabe. Si se atrevió con el Hijo de Dios, Amén. ¿cierto? Sí. A recitarle, porque la tentación fue con la misma palabra de Dios, pero enfocada en forma errónea. Mm. ¿Qué más con nosotros? Sí. Entonces debemos permanecer en una armadura, tener una armadura, una protección de la cual el apóstol Pablo nos va a hablar en esta noche. Amén. Examinémonos a nosotros mismos y miremos si la tenemos o no la tenemos. Amén. O sencillamente nos sentimos tan protegidos porque un hombre o una mujer desde un altar nos está diciendo algo en positivo, cuando la realidad puede ser otra. Amén. No, yo pienso que realmente hemos descuidado todo lo que es la palabra. Y lo principal, hemos descuidado esta armadura. La hemos descuidado todos. Por X razón, la que usted quiera. Simplemente los afanes. Esa es una de las cosas que te mantienen ocupada. El teléfono, las cosas estas, te quitan, te roban tu tiempo. Y estamos en una guerra. Constante. Es una guerra Constante. a muerte por una eternidad Constante. que vale oro. Entonces, sí, nos hemos descuidado, siendo honestos, todos nos hemos descuidado. Nos falta más intimidad con el Señor, pero sobre todo, hay que ponernos la armadura. Estamos a tiempo, hoy podemos empezar. Y hacer que sea el Señor quien obre en nuestras vidas. Entonces Vamos a empezar. analicemos, hermana Jolie, a ver si la armadura que habla el apóstol Pablo es la armadura que le enseñaron a usted, que me enseñaron a mí. Vamos al verso 1. ¿Qué es una armadura? Está el título. ¿Qué es una armadura? Y nos tenemos que ir a las épocas remotas de los reyes. Aún en esta época, todas las guerras, los militares no van con un traje de calle a la guerra. Todos tienen una vestimenta especial que los protege. Yo, por ejemplo, en Colombia hay un grupo que se llama antimotines, que es un grupo de la policía que cuando hay manifestaciones no van armados, pero van con sus palos, se me olvida, macana creo que se llama el bastón de mando, ¿sí? Pero llevan un traje especial que va como en un polímero fuerte que reciben los golpes, piedra, todo lo con lo que les tiran y los protege todo eso. Pero van de arriba abajo, parecen hasta una tortuga ninja, súper protegidos. Y aparte de eso llevan un escudo y llevan el bastón de mando para defenderse. Llevan casco, llevan hasta las botas, también van protegidas con algo súper duro. Entonces, Cubren la cabeza. ¿cómo nos estamos protegiendo nosotros? Y yo lo pregunto, hermana Jolie, nuevamente porque encuentran uno a diario personas y digamos, nosotros que estamos en las páginas sociales y tenemos que atender a mucha gente, estamos encontrando enseñanzas no correctas y llevando a la gente a ritualidades de tipo religioso impuestos por el catolicismo romano y heredados por el cristianismo. Y la gente no sabe eso. Entonces vamos a analizar. Verso 10, ¿qué dice? La armadura de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Dice, por lo demás. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Qué es lo que nos produce la fortaleza a nosotros? ¿Qué es fortalecerse? Es llenarse de fuerza. Estar fuerte. Es estar fuerte, llenarse de ánimo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos produce? Estar en el Señor. Unión con Él. Pero ¿cuál Señor? Es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Cuál Señor? Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Y allá en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice que Él tiene un título y dice que está escrito en su muslo, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y se refiere al Hijo del Dios viviente. A Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, pero lo conocimos como el Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos da la fortaleza? Sus enseñanzas, sus predicaciones, sus ejemplos, sus milagros, su vida cotidiana, qué hizo, qué prohibió, qué permite. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento de la iglesia, es el fundamento para mi salvación. Escuche esto que es fuerte. Si yo no me fortalezco en Jesucristo, yo puedo ser cristiano, pero estoy en una religión más. Y estoy en una ritualidad que no le corresponde a Él. Por eso todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, tanto personal como ministerial,
tengo que revisarlo bajo la lupa del Señor Jesucristo. Si Él lo permite, si Él lo rechaza o si Él lo aprueba. Porque así lo estableció el Padre Celestial, que Él fuera el testigo fiel, quien nos llevaría a la verdad. Por eso se denomina que Él es el camino. Y Él nos habla la verdad y nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿de qué le sirve al cristiano para este tiempo que estamos a puertas de que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, cuando ni siquiera conocen qué predicaba Cristo? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué hacía? ¿De dónde sacaba sus predicaciones? Y muchos son cristianos de labios. ¿Qué son de labios? De título. Hasta muchos se visten como cristianos o cristianas. Pero sus palabras y la manera de responder a nivel de cristianismo no coincide con lo que el Señor Jesucristo estableció y enseñó. Y eso es lo delicado. Y volvemos a repetir lo que siempre hemos dicho. Muchos cristianos repiten y hablan lo que su pastor predica. Hay muchos cristianos que se visten como su pastor se viste. Las hermanitas como la esposa del pastor se viste, o su pastora se viste. Pero ¿quién está siguiendo el mejor ejemplo, que es el Señor Jesucristo, si ni siquiera abren la palabra de Dios, donde está el testimonio de Él? Entonces por eso es que flaquean y no hay fortaleza, porque no permanecen en el Señor. Permanecer en el Señor es permanecer en su bendita palabra. Amén. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es la fuerza de Él? Y muchos dicen en este tiempo que el poder de su fuerza es el Espíritu Santo. Y usted encuentra todos los mayores cristianos, el poder de su fuerza, escuche, el poder de la fuerza de Cristo. Dicen que es el Espíritu Santo. Y el poder que le otorgó la fuerza a Él, el título, fue la obediencia al Padre Celestial. La obediencia a la palabra de Dios fue la que le dio el poderío. Dice muy claro allá en el libro de Hebreos capítulo 1. Ya le voy a decir qué verso es. Dice muy claro. Hebreos capítulo 1. Verso 8. Dice el Señor del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dice: cetro de equidad es el cetro de tu reino. La equidad. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, Yahweh, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Efesios capítulo 1, verso 8, 9 y 10. La obediencia a la palabra de Dios es lo que le da el poder y lo que nos da el poder y la autoridad. Por eso, cuando el Señor Jesucristo por allá le llevaron un joven, ¿sí?, que los discípulos no pudieron sacar los demonios, el Señor dijo muy claro, es que este género solamente sale ¿con qué? Ayuno y oración. Con ayuno y oración. Pero encontramos a muchas iglesias y denominaciones y hermanos que ayunan, pero no tienen la autoridad. Sí. Y uno los ve en las iglesias y es fácil. Quiere intentar un hermano que no tiene autoridad, pero ayuna, se abstiene de alimentos y ayuna. No sale. El espíritu no sale. La persona, mire, pasa al frente 2, 3, 4, 5 veces y cada vez que le llamen, la misma persona le pone la mano a la persona supuestamente cae al piso, se revuelca, llora y se levanta. Y lo vuelven a hacer 2, 3 veces y lo he visto y la persona vuelve y se levanta. No hay liberación. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, pero ayuna. Y por eso tenemos que ver cuál es la verdadera armadura de Dios. Porque una cosa es lo que los hombres en sus teologías hayan creído, hayan pensado, y otra cosa es lo que Cristo demostró con su propia vida. Amén. Y ahí dice, esto no sale sino con la oración. Oración y ayuno. Amén. Lo que me viene a la mente es esto, que lo hacen sin estar llenos de la palabra, ¿verdad? Sin tener o sea, ¿cómo se dice? La palabra en sí, porque es la que nos da la fuerza, ¿no? Claro, la palabra nos da la fuerza, pero la autoridad y el poder nos lo da la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando el milagro no se hace o no sale ese demonio, lo primero que dice, no, pues es que no fue la voluntad del Señor. Esa es la excusa. Amén. Esa es la excusa. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, en Isaías 58 dice: grítale a mi pueblo su rebelión. ¿Acaso yo los mandé a ayunar como ayunan hoy? Ajá. Yo los mandé a hacer eso. Yo los mandé a demudar su ropa. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Amén.
que quites la mano de opresión, que le des de comer al hambriento, al sediento, al menesteroso, a la huérfana, al viudo. Así es. Dice, en ese momento, dice, probadme en esto y ahí oirás mi voz. Entonces, usted se nota que Cristo estuvo en el desierto en un ayuno, ¿cierto? Amén. Y Pablo no menciona eso en la armadura. Cuando él estuvo en ayuno, la Biblia dice que los ángeles subían y bajaban allá y le servían. Entonces hay que mirar qué ayuno fue el que le dio la autoridad. Porque él no reprendía demonios solamente por ser el Hijo de Dios. Él demostró que siendo humanos, obedeciendo la palabra, sí se tiene la autoridad. Sí, ese es el tema de esta noche, que cuál es la verdadera autoridad para vivir Exacto. conforme es debido a como se nos ha enseñado, porque como le dice ahí, ayuno y oración, pues se toma literalmente a como está escrito. Por eso lo importante de un panorama bíblico para poder comprender la verdadera realidad de lo que Exacto. la palabra nos está mostrando. ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces, la autoridad realmente es cuando la persona, como lo vamos a mirar esta noche, se viste de la armadura del Sí. Señor. Ahí sí está la autoridad. Mire, hermana Yoli, lo que hizo el Señor Jesucristo. Él estuvo en el desierto, pero estuvo en comunión con su Padre. La Biblia dice que estaba con su Padre hablando. Así es. Es la oración. La oración no es repetición ni de lo que yo quiera. Escúcheme esto porque esto es fuerte también. La oración no es porque yo me arrodille y empiece a hablar y hablar y hablar y hablar. Ya cumplí con la oración. No, la oración es estar en comunión con el Padre Celestial. Donde yo hablo y Él me responde. Así no sea literal que usted escuche una voz, pero usted lo ve a diario en su vida. La respuesta es estar en comunión. ¿De qué le sirve orar a una persona si no está en comunión con el Padre? Porque ni conoce la palabra de Dios. Entonces está haciendo un ritual humano. Cristo tuvo la autoridad por ser el Hijo de Dios y se la ganó. Porque le daba de comer al hambriento, al sediento, y es lo que más estipuló Él que debíamos hacer. Ese es el verdadero ayuno que nos da autoridad. El otro de abstención de alimentos es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante, que es para vencer las obras de la carne, y donde yo tengo que apartarme, Amén. ¿sí? Para vencer las obras de la carne, los deseos de la carne. Amén. Lo que tengo dentro de mí que no lo puedo soltar, Amén. ni porque un hombre venga y me ponga la mano encima y ore por mí. Ahí sí tengo que ir a entrar en esa comunión con el Padre Celestial, con el Señor, para que ese deseo que hay en la carne en mí, mengue o desaparezca. Porque la carne siempre quiere estar por encima de una vida espiritual. Por eso es que hay muchos hermanos que quieren ser espirituales, quieren buscar al Señor, pero los pecados y la raíz de iniquidad les ganan. Amén. Porque no acuden a ese ayuno. Y ese ayuno no le da autoridad para reprender demonios. Porque hay hermanos cristianos que, ponen cuidado, sí ayunan, oran, y yo les respeto, y eso es bonito también que tengan esa actividad. Pero no son capaces de compartir ni un pan con el vecino, con el que está en necesidad. Entonces no hay autoridad. Entonces tenemos que mirar cuál es la verdadera armadura. Cristo tuvo esa armadura, se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor permaneció con su Padre Celestial. Allá en San Juan 14 dijo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. ¿Sí? Somos uno, no una persona, una unidad de pensamiento, de sentir y de actuar. Amén. Allá está en San Juan 14. Y ese es el poder de su fuerza, la obediencia. Cuando usted obedece la palabra de Dios, tiene poder y tiene autoridad. Si no, no. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa con estos ministerios que le están enseñando que si usted está en Cristo, a usted no le pasa nada? Y hay gente que responde así. Y a muchos les han enseñado eso. Y piensan que estar en Cristo es estar en la congregación. Eso es respetable porque tenemos que congregarnos también, ¿cierto? Pero eso no lo hace exento de ser tocado por el mal. Y por eso Pablo dice, vestidos de toda. ¿Y usted conoce toda la armadura de Dios? Como decíamos al comienzo, la verdad, yo creo que no. Entonces entremos a mirarla. Dice, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. No es en vano que por ahí dice que le anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces miremos cuál es la armadura del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí viene algo delicado. Y es que la gente piensa que todos son demonios. Ahora sí entiende por qué al Señor Jesucristo le dieron el título de Señor de señores. Porque hay más señores. Los ángeles caídos se constituyeron en señores. Y no son demonios. Ojo con esto, los ángeles caídos no son demonios. Hay serafines que cayeron, hay querubines que cayeron. Hay ángeles normales que cayeron de la gracia del Señor. Hay principados, príncipes, que fueron desechados ya por la rebelión que hubo en los cielos. Pero también hay seres, y la Biblia en Filipenses capítulo 2 dice muy claro, le voy a decir qué verso. Verso 10 dice que en el nombre de Jesús se tenía que doblar toda rodilla de los que están en los cielos. Hay seres en los cielos, hay personas y seres en la tierra, pero también dice que hay lugares debajo de la tierra. Y no estamos hablando del infierno, estamos hablando del inframundo, del otro mundo bajo la tierra, que por muchos años no se hablaba de esto, que por muchos años se negaba a esto, y por muchos años erróneamente muchos decían es que son los demonios que viven abajo. No, son civilizaciones de seres no humanos, y ya han salido todas las evidencias al mundo entero. El mundo entero ya sabe que hay civilizaciones de los famosos reptilianos, que muchos no saben que ellos, muchos de ellos vienen de un linaje de serafines. Que los serafines son serpientes aladas que brillan cuando están en la presencia del Señor y tienen alas, como las famosas alas que daban en las películas de Disney. Y habitan bajo la tierra. Y han salido, algunos de ellos han salido, no solamente de bajo la tierra, y hay evidencias de muchos videos en los volcanes como salen esos UFOs, ¿cierto? Y hay evidencias de cámaras donde han visto a seres no humanos raros, parecieran entre humanos y reptiles en algunas partes del mundo. Están evidenciados. Y ahora que se sabe que detrás de las murallas del hielo hay más tierras, y más regiones y más cosas, se sabe que hay más civilizaciones no humanas por allá. Por eso la Biblia dice muy claro, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra las personas, porque aparte de esos seres, que tienen la capacidad de volverse invisible ante los ojos del ser humano, también existen espíritus de maldad, pero también existen espíritus demoníacos, que son usados por los ángeles caídos, entre ellos Lucifer y todos los amigotes con los cuales fueron rechazados y perdieron el brillo, porque fueron separados y apartados de la gloria de Dios después de la rebelión. Por eso la Biblia dice muy claro, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, viene de príncipes, o sea, seres de autoridad. Y tal autoridad, hermana Jolie, tremenda autoridad que tienen tan fuerte, que por eso a Cristo lo nombraron Señor de señores y Rey de reyes, porque tienen mucha autoridad. La máxima autoridad. Entonces viene una pregunta. Si a Cristo tuvieron que darle semejante título por encima de todo el mundo, ¿sí? Y la Biblia dice muy claro que el Padre Celestial allá en Apocalipsis 5 fue quien le dio los títulos y le dio el honor y la gloria. Y ordenó que todo el ejército de los cielos se postrase y lo adorase. Está en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Allá en la adoración celestial. Entonces viene la pregunta, ¿por qué hay personas que están que reprenden y reprenden supuestamente demonios? ¿Será que tienen más autoridad que un principado establecido en las regiones celestes, o sea, en todo lo que llamemos cielos o universo? No lo hay. No hay un solo ser humano con semejante autoridad. No la hay. Amén. Por eso Pablo dice que tenemos que estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Y aparte de principados,
Contra potestades, contra potestades poderosos. contra los gobernadores de las tinieblas. Y de cuando este habla de siglo. gobernadores, habla de una autoridad Hablando de autoridades que controla. espirituales y no se compara con la humana. O sea, el humano no viene a ser nada. Exacto, hermana Entonces, Yoli. tuvo que venir alguien que dominara a todos, los juzgara bajo sus pies. Exacto. Jesús, y se vino a ser constituir Rey de Reyes y Señor de Señores, para que toda rodilla en el cielo, en la tierra, bajo de la tierra, reconozcan que Él es el Señor. Él es el Señor. Y sabe que lo más tremendo, que mucho cristiano hoy en día piensa o sigue pensando que son espíritus que están ahí en las estrellas. Porque aquí dice que están en las mansiones celestes. ¿Sabe qué son mansiones? Habitaciones. Y no cualquier habitación, dice mansiones. No dice casita, casa, lugar. Mansiones. Lugares, las mansiones son habitadas por los poderosos. Y ni siquiera leen la Biblia. Y se creen con la autoridad de andar reprendiendo. Sí, pero le va a decir a usted que el Señor nos dio toda la autoridad para que en su nombre reprendiéramos de todo lo que nos enseña la... Pero para eso tengo que permanecer en Él. Si no permanezco en Él, si no permanezco en Él, en Cristo, ¿qué autoridad voy a tener? Ninguna, ni en mi propia casa. Y hay muchas personas, hermanas, que no tienen autoridad en su casa, pero en el altar se muestran con toda la autoridad. Sí, pero sabe de antemano cada quién tiene autoridad y quién no. Es tremendo. Cada persona. Dice, contra los gobernadores. Gobernadores es porque hay un sistema de gobierno. Ujú. De Y jerarquía. cuando hay De las jerarquía, tinieblas. sí, cuando hay jerarquía y cuando hay gobierno, es porque es algo muy grande. Es como una nación. Sí, es un sistema de gobierno sistema de constituido gobierno. en escalas, ¿verdad? Ajá. Pero no Dice- es nomás un gobierno, es un gobierno. Dice de las tinieblas, de las tinieblas, de la maldad, de la maldad. Es increíble. Y hay mucha gente que solamente se la pasan peleando contra el diablo, contra el Satanás. Y no saben que existe una organización criminal que no es humana, muy fuerte, y que gracias a la presencia del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad en la tierra, no nos han destruido. Amén. Porque la intención es acabar con la raza humana. Escuche, no con el cristiano, es con la raza humana para volver a tomar posesión de esta tierra. Porque según la arqueología, la historia y la misma Biblia, Satanás era el príncipe de este mundo. Y a él le fue quitado el principado. Y le fue otorgado al Hijo de Dios. Por eso allá en Salmos capítulo 2 dice el Señor, le dicen al Señor Jesucristo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Se la quitaron a Luzbel y se la entregaron al Señor Jesucristo. Pero la están peleando. Por eso usted decía, ¿qué tan valiosa puede ser un alma? No solamente es el alma, sino todo esto. Es increíble. Si la gente se atreviera a investigar cosas del pasado, a mirar la arqueología, tanto bíblica como la humana, la historia de los comienzos de la raza humana, entenderían por qué Pablo, por qué Cristo y los apóstoles y los profetas hablaban como hablaban. Y dejarían de hablar tanta fábula y tanta cosa para entretener a la gente. Se estarían preparando con toda la armadura, porque lo que está llegando al mundo entero no es un chiste, no es el Blue Beam, sino son seres con autoridad sobrenatural. Por eso es necesario que Cristo venga y saque a su iglesia. Porque si Él no nos saca, ninguno tenemos la autoridad. Somos o nos mostramos con autoridad en los templos. Oh, sí, somos machotes. Estamos 100, 200, 500 en un templo y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. ¡Ah! Si se le apareciera de verdad. A ver si se le apareciera nomás un extraterrestre, un UFO. Así como pasó aquí en los Estados Unidos, que una nave de esas aterrizó en el patio de una casa y quedaron las grabaciones y hasta la policía quedó asustada. A ver qué decían. Los mismos muchachos, dice que medio grabaron y salieron a esconderse del susto de lo que ven. Y hay muchos testimonios en el mundo entero. Entonces, creo, hermana Jolie, creo, amor, que llegó la hora que todos nosotros instemos a la iglesia, que tomemos la armadura y volvamos a tomar la palabra de Dios en nuestras manos y a prepararnos. Ya no es hora de estar durmiendo en shows y espectáculos y en teologías humanas.
Miren lo que dice la Biblia y terminamos el verso 12. Dice, contra huestes. Huestes es una multitud. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahí están viendo que está cambiando los colores. Pero hay un láser en el techo de esta oficina. Hay un láser con puntitos. Y se ven multitudes. Por eso dice huestes. No es uno, ni dos, ni 100. Son cantidades enormes, incontables. Ajá. En las regiones celestes. Celestes. Y cuando habla de celestes, no habla de cielos. Ojo con esto porque sí lo han enseñado mucho. No habla de cielos. Ahora, resulta que se demostró por muchas personas que la NASA engañó al mundo entero desde que salió o crearon la NASA. Y que la Tierra realmente está como está en el Génesis, con una cúpula invisible que son las aguas de arriba, como está escrito en el Génesis. Y se ha demostrado que nadie ha salido de la Tierra y nadie ha podido entrar. Porque a Satanás le prohibieron salir de este mundo y él permanece en lo que se llama tierra, no en este mundo. Ojo con esto. Porque ya se descifró que cuando se habla de este mundo, se habla de los continentes que nosotros conocemos y los océanos que no conocemos. Pero la tierra es mucho más grande. Mucho más grande. Es por debajo. A los lados y por debajo. Cuando se encontraron los mapas reales de la Tierra en el Vaticano, hace 2 o 3 años que los están mostrando al mundo entero. Y ya se armaron expediciones y han pasado más allá de la muralla. Gente que se ha atrevido. Y dicen que es increíble lo que se ve allá. Hay hasta ciudades, hay ciudades de civilizaciones no humanas, pero tienen prohibido pasar acá. Solamente que algunos sí han pasado, por eso los famosos avistamientos de ovnis o lucecitas que se están viendo. Y la iglesia durmiendo. Miren lo que dice la Escritura. Esto es bárbaro, esto es muy fuerte. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren lo que dice la Escritura. A veces la gente piensa que el día malo es cuando le va mal. A veces la gente piensa que es cuando tiene un problema económico, de salud o yo qué sé. Sí, entonces, ¿qué está hablando? No, Pablo está hablando del día grande y terrible. Está escrito de Jehová en el libro de Joel 2:30, 31, 32. Es el día grande y terrible cuando él se levanta, o no se levanta, sino cuando el juez se sienta, según Daniel 7 dice. Y ya llega el día y la hora en que mandan al Señor Jesucristo a juzgar este mundo y esta tierra. Ese es el día grande y terrible, cuando el mal se levante. Y sabemos que el mal tendrá que hacer presencia en la tierra antes de que venga el Señor. Y miren lo que dice muy claro, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, de Yahweh. Y cuando dice Dios, acuérdense que en el Nuevo Testamento, por las traducciones al griego, le pusieron Dios con D mayúscula, pero es Yahweh, el Dios de Israel. Entonces, si dice tomad toda la armadura de Yahweh o de Dios, hay que ir a mirar cuál es la armadura de él. Y la mayor armadura de él, ¿sí? O para saber cuál es la armadura de él, realmente usted tiene que entrar a conocer la vida, la historia, la predicación y todo el ministerio del Señor Jesucristo. Porque Él es el testigo fiel. Si usted no conoce nada de Cristo, sino su nombre, usted está perdido, mi hermano. Usted es un soldado del ejército de Dios sin armadura, sin arma, tal vez sin uniforme, tal vez se puso las botas simplemente. Y estamos a punto de entrar en una guerra tan tremenda, toda la raza humana. Por eso es que las Naciones Unidas están preparándose ya para el combate. Ni siquiera es entre China y Estados Unidos, ni Rusia, ni nada de eso. Las civilizaciones. Dice la Escritura, que Satanás y las huestes de maldad y las naciones se reunirán para combatir contra el Señor y sus ángeles. Esto no es un chiste. De pronto hace 20 años, 30 años, digamos, hermana Yoli, cuando uno decía, el Señor viene, el Señor está cerca, le decía a la gente a uno, llevo 50 años escuchándolo.
pero no se habían visto las señales, ni en los cielos ni en la tierra. Por eso es necesario estarnos preparando. Tomad toda la armadura, no un poquito, para que podáis resistir, escuche, resistir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nos van a atacar, nos van a atacar, nos van a venir a destruir, nos van a perseguir. Amén. No solamente nos van a cerrar los canales del Face y el TikTok, no, nos van a perseguir. Resistir es Sí. que hay pelea, que Hay tienes pelea. que confrontar lo que hago. Si estás preparado, porque va a haber un enfrentamiento. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, y se lo voy a recordar, se lo voy a parafrasear para no leerlo todo. Dice la mujer y el dragón, y se está refiriendo a Israel. Y el dragón, pues dice que es Satanás. Dice que hay una guerra en los cielos entre el arcángel Miguel, voy en el verso 7, y sus ángeles. Dice, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Escuche, por eso hay que tener cuidado cuando a mí me dicen, pastor, es que yo estoy hablando en lenguas angelicales. ¿De cuáles lenguas? ¿De cuáles ángeles? ¿Los del dragón o los de Dios? Eso es delicado, y no me voy a meter en el tema otra vez, pero toca mencionar. Dice, y no prevalecieron ¿dónde? ¿Dónde están luchando? ¿Dónde están luchando? Es la pregunta. Dice, ahí en el cielo, en nuestro cielo. Y nuestro cielo es de la cúpula hacia abajo, no de la cúpula hacia arriba. O sea, nosotros vamos a ver esa lucha. Nuestros ojos lo alcanzan a percibir, porque dice en el cielo. ¿Sí? Hay tres cielos, ¿cierto? Y ya se sabe que hay un cielo bajo tierra, increíblemente. El mar tiene su cielo, mire, que viene siendo los pies de nosotros. Nosotros tenemos nuestro cielo y es los pies para otros más la arriba. ciencia ha determinado con las personas que han logrado bajar hasta allá o los han llevado, porque hay muchos testimonios y es bueno verlos cómo habla la gente que dicen que los llevaron, que los trajeron, que entraron, que no sé qué. Dice que el mar nuestro mar, se constituye en los cielos del inframundo, del que está abajo. Y nosotros tenemos unos cielos por encima. Dice el libro de Génesis 6. Dice que separó el Señor las aguas de las aguas. Y a las aguas de abajo las llamó mares y a las de arriba las llamó cielos. Y nadie puede salir. Por eso es que cuando Elon Musk manda sus cohetes, se estrellan y rebotan y se ve la onda expansiva. Porque no pueden salir. Es tremendo esto. Pero dice, voy a irme más abajo. Dice que cuando el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y sabemos que el hijo varón es el Señor Jesucristo, ¿cierto? E Israel. Dice, y le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, voy en el verso 14, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad del tiempo. ¿No le parece eso a lo que dice Daniel capítulo 12? ¿No es igualito? Un tiempo, 2 tiempos y a la mitad del tiempo. ¿Cierto? Que algunos han hablado de tribulación, gran tribulación, y antes de la gran tribulación viene el arrebatamiento. ¿Cierto? Exacto, 3 años y medio más 3 años y medio y a la mitad de un tiempo. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es Israel, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó del río al que el dragón había echado de su boca. ¡Ojo con esto! Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué son la descendencia de ella? Los hijos de Israel, los que nacimos en otras naciones, no conocíamos nuestro Dios, no conocimos la Torah, pero llegamos a los pies de Dios por el testimonio del Cordero de Dios. ¿Sí? Dice, y hará guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren lo que dice, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Es lo que se denomina la verdadera iglesia. Entonces, volvemos allá al libro de Efesios capítulo 6, verso 13, donde dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué se va a acabar? La maldad. Cuando acabe todo,
el caos que va a haber, podamos estar firmes. No es parecido cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os pidió para zarandearnos y estoy rogando para que vuestra fe no mengue y tú te puedas levantar. Esto es bárbaro. Vamos al verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tremendo lo que dice la palabra. Vestimos Estad de- firmes. ¿Cómo va usted a estar firme, mi amado hermano, si usted no está o no tiene la palabra de Dios en su corazón? ¿Ven lo delicado que es esto? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuche esto, con la verdad. Y no es cualquier verdad. ¿Cuál es la verdad de cada quien? Decía Cuando hay algo, una no sé sola. si eran ustedes dos las que decían la verdad verdadera, no me acuerdo, que el año pasado. Alguien decía la verdad verdadera. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad y es el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Entonces tengo que estar firme en Él. Que nada me desvíe de Él, de su pensamiento, de su predicación, de su enseñanza, de su ejemplo. Pero si no lo conocemos. Es que lo delicado es que tomamos mucho la palabra como literal muchas veces y no todas las veces es así, sino que damos por hecho que ya lo conocemos y en realidad no lo conocemos en verdad, lo conocemos como nos lo enseñan, pero también a Exacto. esa persona que nos enseñó también fue enseñada. También hay un manual que tiene que seguir, que alguien más prepara, que también, y en base a eso, es el conocimiento que él adquiere, y que de ese conocimiento lo reparte a los demás. Pero la verdad, la única verdad, está en la palabra a través de escudriñarla. Exacto. Y todo es a través de un panorama bíblico donde puede discernir y sacar exactamente la verdad La pura. verdad. Y esa verdad es Cristo. Cristo es la verdad. ¿Qué sucede? Usted está diciendo una gran verdad, hermana Jody. La mayoría, y podemos decir lo que se decía desde hace 2 años, muchos inocentemente no caminan en la verdad. Muchos inocentemente caminan en lo que les fue enseñado. En su iglesia, su denominación o el seminario bíblico donde estudiaron. Pero no se han tomado el tiempo de buscar o probar si es verdad lo que le enseñaron o no. Están siguiendo ciegamente a hombres y no se han dado cuenta que muchos están en fornicación humana porque están en teologías humanas y no en la verdad de Cristo, no en la verdad del Hijo de Dios. Y volvemos a lo mismo, siguen hombres porque se supone que esos hombres buscaron Amén. para poder traer ese pan fresco. Pero hay algo, Pero resulta que no. exacto, hay algo tremendo, hermana. Yo pude haber sido engañado inocentemente por mi amor y por mi fe, pero es mi obligación, como es su obligación, usted caminar y buscar la verdad, perseguir la verdad y no cansarse de buscar la verdad. Y es lo mismo hasta el día de hoy, usted va y busca. Como yo le decía al hermano, bueno, usted me dice eso, déjeme, yo voy y checo. Porque Claro. tampoco porque lo dijo él, ya es un hecho. No, Exacto. yo tengo que investigarlo. Amén. Exacto. Buscar. Porque me corresponde a mí, yo tengo que asegurarme. Amén. Pero la mayoría de la iglesia no lo está haciendo. Amén. La mayoría de la iglesia es lo que le digan desde el altar y eso es lo que creen. Y viven es en eso. Por ejemplo, Porque así aquí, fue enseñado. Amén. De que se respetaba a esa persona que se supone que tenía esa Exacto. comunión y ese conocimiento. por ejemplo, aquí dice, estad pues firmes. En mi parecer, ¿verdad? A como yo lo entendía anteriormente, era estar firme, pues nomás estar leyendo la palabra, sin entenderla, pero estoy aquí firme. ¿Sí? Entonces es una forma de mirar las cosas como, pues yo estoy firme, pero si en verdad no la conoce uno, pues está uno en una firmeza equivocada. Dice la escritura, están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y uno le pregunta, ¿usted es justo? Sí. Y cuando uno va a mirar, permítame irme otra vez al Apocalipsis, capítulo 10 no.
Ya le voy a decir. Capítulo 19, verso 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice la Escritura. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y muchos creen que tienen el vestido lino fino y resplandeciente. Pero no leen el verso 8 que dice, porque el lino fino, la segunda parte, el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Entonces habla de justicia. ¿Y cuál es la justicia del reino de los cielos? ¿La sabe? ¿La practica o no? ¿O simplemente se congrega, escucha la palabra, canta, ofrenda, diezma, ayuna y para su casa? ¿Cuál es la justicia? Porque Cristo dijo muy claro, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Yahweh, de Dios, y su justicia. Escuche, y su justicia. Amén. Y la justicia que ha puesto el Eterno desde el Génesis hasta Malaquías, hasta Zacarías, hasta el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ponle cuidado. Ha sido muy clara y específica, que es Malaquías. Y Cristo la estableció en su vida, en su testimonio, y en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46 lo dice muy claro. Amén. La justicia es darle de beber al sediento, de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de visitar al que está en la cárcel, al pobre, al desvalido, al menesteroso, al que está de verdad necesitando ayuda. ¿Lo hacemos? ¿Lo practicamos? ¿O simplemente nos jactamos de ser cristianos y pertenecer a una congregación? Escúcheme, porque voy a decir algo grave y delicado. El que yo pertenezca a una congregación, a una denominación o aún sea pastor, no me hace salvo. Es la obediencia a la palabra del Hijo del Dios viviente la que me lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Cómo voy a obedecer si no le conozco? Y si me aparté. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El justo y el entendido. Exacto. Volvamos rapidito allá al libro de Efesios. Entonces, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Fíjese que vamos en lomos, espaldas, o sea, me protejo los lomos, ¿sí? Que es la parte de atrás, ¿cierto? Cuando yo estoy protegido de la parte de atrás, el mal me va a atacar por detrás, ¿cierto? Tengo protección. Ahora dice los lomos. ¿Qué más fue lo que leímos? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y vestido. Y luego Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Conocemos el evangelio? Viene la pregunta, ¿conocemos el verdadero evangelio? Conocemos uno que es light. ¿Conocemos el evangelio que practicó, predicó y enseñó el Cordero de Dios? ¿Conocemos el evangelio con el cual prepararon el camino para Cristo, que era el de arrepentimiento genuino de pecados que predicaba Juan el Bautista? ¿Conocemos el verdadero evangelio de los verdaderos y únicos apóstoles de Cristo? ¿Conocemos la verdad? ¿O simplemente repetimos lo que otro nos enseñó sin comprobar si es verdad o no es verdad? Entonces, ¿cómo estoy caminando? Camino con el evangelio del año 2000 para acá, de los evangelios modernos, y no lo culpo, porque si usted es nuevecito en la palabra de Dios, no se ha preocupado, y ahí es donde usted va a entrar en juicio con Dios, no conmigo. Es Dios mismo quien lo va a juzgar, porque usted no se ha preocupado por buscar los orígenes, el pasado, la verdad. Y muchos caminan con ministerios que ni siquiera son reconocidos y autorizados por la palabra de Dios. Por eso no caminan correctamente. Y es el evangelio de la paz.
que ya no se ve dentro del cristianismo, porque ahora el cristianismo pelea contra los mismos cristianos. Por denominación, por seminario, por iglesia. No hay paz entre los mismos cristianos. No, es difícil, ¿verdad? Y es triste que todos hablamos del mismo Cristo. Aparentemente es el mismo. Y todos peleando. No hay esta unidad, no hay ese acuerdo. Porque era que decíamos cuando salimos al aire, el primer tema que tocamos, dijimos, bueno, ¿por qué hay tantas denominaciones si hay un solo Dios? ¿Y por qué unos y otras no coinciden, no concuerdan, no esto? Y es una verdad tan grande. Y donde no hay unidad no puede existir. ¿Sí? Pero es como hemos estado hablando, ¿verdad? Cada denominación ha formado su propia creencia. Ajá. Temprano escuchaba Su propio Dios. un poquito Su propio Cristo. del testimonio Sí, de John Smith, ¿verdad? Oh. De la iglesia esta. Y decía ellos, oraban, como está diciendo usted, igual, gracias Señor por este alimento. Damos gracias, Padre Santo, o sea, así de esa forma, pero, o sea, su forma de cómo estaba viviendo, él tenía 3, 4 mujeres, pero digo, él completamente afuera de lo que es la voluntad de Dios, entonces cada quien forma su propia y mal. O sea, no corrigen su caminar, Exacto, pero... sino crean su propia ideología y teología. Y sí. Y muchos caminan tras eso porque les parece que es lo que ellos necesitan. Y no conocen la palabra de Dios. Es tremendo. Verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es delicado este verso porque dice, sobre todo, mire lo que dice, sobre todo. Mire, está por encima de lo otro. Dice sobre todo, es muy importante. Es lo mejor que se puede hacer. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es un escudo? Protege contra lo que le lancen. Sí, pero allá Pablo en Romanos 10:17, perdón, nunca se me olvida, dice que la fe verdadera no es que tú creas por creer. Por el oír. No es creer. La gente se basa en Hebreos 11:1. Que la fe es la certeza. O sea, y por eso enseñan positivismo y mentalismo en las iglesias. Y no se imaginan que eso es una rama de la metafísica. Entonces la gente empieza, yo creo, yo tengo fe, yo creo. Y viven creyendo. Y muchas veces las cosas no se le dan. Porque Pablo dice que la verdadera fe viene por el oír, y el oír, escuche, de la palabra de Yahweh, de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios a través del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, máxima autoridad y fundamento, usted no está protegido. No tiene el escudo. No tiene el escudo. Si usted se apartó de la palabra de Dios, si usted ya ni la lee siquiera, si usted ya no la escudriña, si usted ya no le interesa la palabra de Dios, usted está desprotegido. Usted puede ser cristiano, puede ser pastor, puede ser lo que quiera. Usted puede ser hasta el mejor exponente, el mejor predicador, pero si la palabra de Dios no mora aquí, acuérdense que allá en Jeremías, dice el Señor en verso 30 y... Venga, para no equivocarme. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Jeremías. Capítulo 31, ya le voy a dar el versículo. El Señor dice que la escribiría en nuestros corazones. Dice, verso 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, si usted 31, 32. Si usted no tiene la palabra de Dios aquí escrita en su corazón, usted no está protegido. Entonces usted, en vez de tener la fe que Dios va a obrar por usted, porque usted le está obedeciendo, usted cree que usted puede hacerlo porque usted está creyendo y teniendo fe. Es algo muy distinto. Tener una fe porque la palabra de Dios me lo permite tener por obediencia. ¿Sí? Parece que nomás tienen 9, amor. No, señora. Mira. No, señora. Es ahí, perdón. Estoy mal.
Están buscando, entonces vamos, Jeremías, capítulo 31, verso 33, segunda parte. Ya, entonces la fe, búsquelo. Romanos 10, 17. Viene por el oír la verdadera fe y el oír de la bendita palabra de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿qué está usted escuchando? ¿Qué es lo que le predican? ¿Un mensaje armado por aquí, por allá, por allá? ¿O usted realmente sabe lo que Dios quiere que usted sepa? Porque todo está en su palabra. ¿Cuál es su fuente? ¿A qué recurre usted? ¿Qué es lo que está usted estudiando? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿En qué se está alimentando? ¿En la palabra de Dios o en una teología humana que muchas veces es una fábula para emocionarlo? Por eso dice, y tomad sobre todo el escudo de la fe. O sea, usted tiene que agarrar la palabra de Dios. Sí o sí, le guste o no le guste. Tiene que agarrarla. Aprender de ella. Porque ella es la que lo va a proteger, no su propio pensamiento. Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire que no son cualquier dardo, son dardos de fuego. Y los dardos de fuego que utiliza Satanás se ha determinado que son un sistema de pensamiento o palabras que lo destruyen a usted. Van a venir a humillarlo, la palabra lo fortalece. Van a venir a maltratarlo, usted sabe cómo responder con la palabra. Vienen los problemas, usted ya sabe qué hacer porque la palabra le indica qué hacer. Usted está enfermo, usted acude a los ancianos o ora al Padre Celestial para recibir sanidad. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, a usted se le presenta una situación y usted corre para que el pastor le ponga la mano encima. Pastor, ¿qué me aconseja? Pastor, ore por mí. ¿Y usted por qué no acude ante el trono de Dios? ¿Usted por qué no acude al trono de la gracia? Porque usted desconoce la palabra de Dios, no conoce la verdad. Está en un sistema de religiosidad en el cual tiene que huir y tiene que salir. De lo contrario, no va a alcanzar la vida eterna. Y usted puede ser el mejor congregante. Usted puede ser el miembro más bonito de su iglesia, de su denominación. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, y no lo digo yo, lo dice ella, no alcanzará la vida eterna. Por eso Cristo dijo, Mateo 7:21, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, porque puede conocerla igual, también hay quienes la conocen. La conocen perfectamente, le saben la letra. Hay personas que conocen y que se preparan exclusivamente para vivir de ello. ¿Okay? Entonces sí se la conocen la palabra, pero no viven ni conforme a la voluntad del Señor. Entonces, vamos al verso 17. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh. Y lo ratifica. Dice, tomad el yelmo. ¿Sabe qué es el yelmo? ¿Sabe qué era el yelmo en la antigüedad? Un casco de metal que se ponían los guerreros. Un casco de metal. Podían atacar su cabeza y no los podían lastimar. Si les sonaba fuerte. Un golpe en un casco de esos, ¡pum!, resonaba, pero no los podían matar. Si habla que tomar el yelmo de la salvación, eso viene a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos protege de pensamientos erróneos, de lo que Satanás quiere hacer, o los espíritus inmundos, o los ángeles caídos, o todos esos principados y potestades quieren hacer con su sistema de pensamiento. Y está en la bendita palabra de Dios. Porque el enemigo le va a tirar pensamientos a la mente. Claro. Ese es su campo de batalla. Entonces, para cada pensamiento, tiene que tener usted la palabra del Señor para poder contrarrestarlo. ¿De qué manera? Cualquier cosa que le venga, usted inmediatamente tiene que conocer esa palabra, pero no de conocerla nomás de palabra, sino que es una palabra revelada, que usted sabe que si usted se la cambia a él, el enemigo sabe que usted tiene esa autoridad y que sabe lo que usted está hablando. Exacto. No por conocimiento superfluo, sino que es un escudriñar que te lleva a tener esa autoridad. Y entonces te insiste, pero se tiene que ir. Pero aquí está, aquí está, aquí está. Es lo que está diciendo, hermano, yo le digo muy cierto. Dice, y la espada del Espíritu. Ojo con eso.
¿No han venido enseñando desde el año 2000 para acá que es que usted tiene que tener el Espíritu Santo? Sí, sí, sí. Es la espada del Espíritu. Porque nos damos y nos jactamos que el Espíritu mora en mí, que el Espíritu Santo me da autoridad, pero ni siquiera somos templo. ¿Ven lo delicado que es eso? Dice, y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada? ¿Con qué se defiende el Espíritu Santo? Dice, Palabra. con la palabra, que es la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra del Eterno, del Shaddai. Es la palabra de Dios. Entonces, no me vengan con el cuento que son muy espirituales, que son usados por el Espíritu Santo, si ni siquiera toman la palabra de Dios para leerla o escudriñarla. Sin embargo, no estamos diciendo que no creemos en el Espíritu Santo, al contrario. Exacto, exacto. Sabemos que Se cree, él sí. es el otro consolador. No, Así dijo, es. ni siquiera los voy a dejar solo. Mire, es necesario que yo me vaya, enviaré al consolador, al otro consolador, porque él va a ser su maestro, él va a ser su guía, y él les va a enseñar todas las cosas que yo les dije. Entonces, esa es su función. Pero fíjese que hay muchos que ni siquiera saben que Él es otro consolador. No. No saben ni cuál es la función. Ujú, ¿A qué vino? ¿Para qué lo dejaron? ajá. No saben que Él viene a convencernos de pecados, de justicia y juicio. Amén, amén. Pero se escudan en que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen la espada del Espíritu. Entonces, ¿cómo va a poder morar? ¿Cómo va a poder actuar? ¿Cómo va a poder usarlos? Si tergiversan la palabra de Dios a su propio acomodo. O a como le entiende, que eso es lo más delicado. Eso es tremendo. Porque un versículo yo lo puedo entender de esta forma, pero resulta que la otra persona de la otra. Cuando saco nomás un solo versículo de aquí, de acá y de acá y lo acomodo y queda todo bien suave, pero ni siquiera está hablando, si Ahí vas es una al, parte- al capítulo completo, te está hablando de un tema, acá te está hablando de otro y otra acá cosa. de otro. Sí. Y eso es bien delicado, pero no hagas eso de tú de irte con una concordancia en ese mismo tema porque no caes bien, como que no estás en lo correcto, estás mal. Y lo tremendo es que le atribuyen eso al Espíritu Santo, que les dio una revelación. Es increíble. Verso 18, y vamos a terminar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y Ay, velando en ello, Yo creo que aquí no necesita ni que hablemos. con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, en todo tiempo. Nuestra vida no se debe limitar a una hora de oración, a un momento de oración. Es en todo tiempo y en todo lugar. Así no esté expresando con mis labios la oración, mi vida debe ser una vida de oración. ¿Qué es la oración? Es comunión con el Padre Celestial, comunión con el Eterno, comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera oración que dice en todo el tiempo, estar en comunión. Así esté trabajando, así esté en la casa, así esté en el vehículo. Es una vida constante de oración, que es comunión con el Padre Celestial, que fue lo que el Señor Jesucristo fue a hacer al desierto, a orar y ayunar. Y orar fue que se encontró. Léanlo clarito y dirá, es que si lo leen de rapidez, se pierde la riqueza espiritual que dice que Él estuvo con su Padre, hablando con el Padre Celestial en el desierto. Dice muy claro, orando en todo tiempo, con toda oración. Pastor, entonces, ¿cómo oro? Si usted conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a guiar a orar correctamente. No a repetir oraciones. Pero como dice aquí, y súplica, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ujú, Y las personas empiezan también a hablar en lenguas. ujú. Entonces, hay una manera que, cómo puede uno orar, es simplemente cuando uno va a comenzar a orar, decirle, Padre Celestial, ponga las palabras en mi boca, a través de su Espíritu Santo, guíeme. ¿Cómo quiere que ore? ¿Qué quiere que ore? ¿Y cuál es la estrategia? Pero démela usted, de cómo es que yo debo de orar en esta situación. ¿Conoce usted la palabra y así, así? Pues en ese instante el Señor viene y le dice exactamente las palabras y todo, y conforme Él lo dio, délo por hecho que eso ya está hecho. Entonces ahí está la victoria, porque es Él quien lo dio. ¿Sí? Pero cuando yo le conozco, cuando conozco la palabra y cuando me dejo guiar por su Espíritu Santo, que es el maestro en esa situación, muéstrame y enséñame de cómo debo de orar. Velando en ello, que es estar despierto y atento, con toda perseverancia y súplica
que es intercesión, dice por todos los santos. Y hay gente que no ora por nadie, que ora por sí mismos. Y la oración eficaz es cuando yo oro por el prójimo. ¿Recuerdan a Job? El último capítulo dice que cuando Job intercedió por sus amigos, inmediatamente todo fue reversado. Dice, y Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar también por los ministros del Evangelio, que hablen la verdad, o hablemos la verdad, siempre guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, el verdadero. Bueno, terminamos por hoy. ¿Quieres orar, hermano? Bendito Señor, tenemos un poco de presencia, muchas gracias. Una vez más, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, por habernos reunido, Señor, por haber traído a nuestra hermana Yoli. Estamos aquí, Señor, buscando tu rostro y tu presencia. Pedimos, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que está escuchando, Señor, que va a escuchar más tarde. Bendícelos, Padre. Abre, Señor, el entendimiento. Ábrenos, Padre Santo, este corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y poder retenerla, Padre, en nuestro corazón. Damos gracias, Papito hermoso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, fue un gusto estar con ustedes en esta tarde. Amén. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Estoy que no puedo esa espalda, ¿vio? Sí, está claro. Sí, ya. ¿Este lo pusiste por aquí también o no? No, porque no lo he podido graduar así bien para poder transmitir por la radio. Estoy que no puedo mi espalda. Pues tómate la cúrcuma ahorita de volar. Ya me tomé una, estaba como al mediodía. Te trae demasiado Sí, estoy tomando cúrcuma y estoy tapado, con... dice, apretado. ¿Qué es esto?